Buenos días, mi nombre es el profesor Edgar del Carpio y vamos a comenzar esta serie de microclases concernientes al tema de haluros de alquilo o halogenuros de alquilo, como se conocen. Bueno, esta clase, como vamos a comenzar, inicialmente les pido que por favor visiten estas páginas web, tienen organicchemistry.org, químicaorgánica.org, tienen mucha información, corresponde al tema número 7, la asignatura de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, es la unidad 4. Eh, Aquí vamos a evaluar entre varios contenidos que son los compuestos orgánicos, la nomenclatura de los halogenuros de alquilo, las estructuras y las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo, los métodos de preparación, las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular SN1, SN2, E1 y E2, así como sus respectivas competencias. Como referencias bibliográficas para este tema, existen varios libros como el Way, el McMurray, el Danny Klein y el Jane Smith, pero particularmente yo recomiendo el Stanley Pine porque es muy bueno y es muy completo con respecto al tema en comparación con los otros libros. Ok, como objetivos del tema queremos identificar qué es un haluro de alquilo o un halogenuro de alquilo, reconocer sus propiedades, reconocer su tendencia y conocer los mecanismos de reacción que influyen en ellos, como las reacciones SN1, sustitución nucleofílica unimolecular, SN2, sustitución nucleofílica bimolecular, las reacciones de eliminación para obtener alquenos y alquinos, la eliminación unimolecular E1 y la eliminación molecular E2, bimolecular E2 en haluros de alquilo, para obtener alquenos y alquinos. Por los momentos, para definir, no hay fecha por definir las evaluaciones, dado la situación que estamos viviendo con el COVID-19. Recuerden que tienen el material disponible en el grupo de ECMO, pueden descargar varios libros y este es el código del grupo actual. Entonces, vamos a ver primero qué es un haluro alquilo. Un haluro alquilo es un compuesto orgánico conformado por un carbono e hidrógeno y un halógeno. El halógeno puede ser flúor, cloro, bromo y yodo. Estos halogenuros de alquilos pueden ser haluros de alquilo en compuestos saturados, haluros de vinilo en compuestos orgánicos, dobles enlaces, o haluros de alilo donde el halógeno está unido a un anillo aromático. La diferencia es que en el haluro de alquilo el carbono tiene una hibridación sp3 y en los haluros de vinilo y de arilo el carbono tiene una hibridación sp2. ¿Qué podemos decir de los halogenuros de alquilo? Bueno, sencillamente, como lo mencioné con anterioridad, carbono, hidrógeno, más algunos de los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Esto le da importante esta diferencia electronegatividad que hay entre los halogenuros y el carbono, hace que este carbono que está aquí sea fácilmente polarizable y sea susceptible a tener reacciones de sustitución nucleofílica, porque es un centro electrofílico. Más adelante lo veremos. Varias aplicaciones de los haluros de alquilo. Bueno, esto lo van a ver en química medicinal. Es un anestésico local, el aletano. Puede funcionar, está presente la hormona en la glándula tiroidea, en la tiroxina, que es una hormona segregada por la glándula tiroidea. Está presente como insecticidas, está presente en las bombas lacrimógenas, como los compuestos cloro que existen, y también está presente en ciertos antibióticos de amplio espectro como la cloranfenicol, el cloranfenicol. Está presente en muchos solventes orgánicos. De hecho, para separar mezclas, acuérdense que disolvíamos los compuestos en cloroformo para disolver la mezcla de reacción. Está presente en refrigerantes, aunque se ha disminuido su uso por la toxicidad que tienen y el impacto ambiental que generan a la capa de ozono. Y los haluros de alquilo los podemos calificar en dihaluros de alquilo geminales, como el 1,2 dibromo etano, si están el halógeno, los dos halógenos, por eso la palabra dihaluro, en el mismo carbono, o vecinales si están en carbonos vecinos, como en el 1,2 dibromo etano. Estos son carbonos vecinos. ¿Cuáles son las principales características de los halógenos? Bueno, como sabemos, a medida que subimos en la tabla periódica se incrementa la electronegatividad. El flúor es el elemento más electronegativo que existe en la tabla periódica, como vemos aquí, porque es un compuesto que es sumamente pequeño y concentra una gran densidad de carga negativa. A medida que bajamos en el grupo, aumenta el radio atómico. Esto hace que si yo voy de abajo hacia arriba,
es decir, de yodo paso a flúor, incrementa el carácter básico. El carácter básico es el carácter que tiene un compuesto para aceptar protones. Mientras que si yo voy de arriba hacia abajo, se incrementa el carácter nucleofílico. El yodo duro es mejor nucleófilo que el flúor, debido a que al ser una nube electrónica más grande, es más fácilmente polarizable. Ok, con respecto a las características, uno debería pensar que el enlace carbono-flúor es un enlace más fácil de labilizar porque el flúor es más electronegativo que el carbono, pero es todo lo contrario, porque el enlace que forma carbono y flúor es un enlace sumamente fuerte porque el carbono y el flúor son de tamaños similares, entonces la superposición que forman estos orbitales atómicos para formar el orbital molecular es muy fuerte y por lo tanto cuesta romperse el enlace, a diferencia del carbono y el yodo duro, que la diferencia de tamaños que existe entre el carbono que está en la tabla 2, en el periodo de la tabla periódica y el yodo, es tan grande que este enlace fácilmente se rompe. Este traslape de los orbitales atómicos para formar el orbital molecular no es suficientemente fuerte. ¿Qué indica esto? Que sencillamente la energía que hay que aplicar para romper un enlace carbono-flúor es muy grande, de 452 kilojoules por mol. De hecho, la longitud del enlace es muy pequeña en el enlace carbono-flúor, mientras que en el enlace carbono-yodo, esa energía de ionización es sumamente pequeña y la longitud del enlace es más grande, porque los orbitales son mucho mayores. Recordemos que la longitud del enlace nada más es la distancia interatómica que hay entre ambos núcleos. Ok, sumamente importante cuando uno está estudiando este tema es saber clasificar los haluros de alquilo. Este haluro de alquilo que está aquí, que es el cloruro de metilo, es un haluro de alquilo no sustituido, porque este carbono que está aquí, que está unido al halógeno, no está unido a ningún carbono. Este haluro de alquilo que está aquí es un carbono. Este cloruro está unido a un carbono primario, ya que el carbono que está unido al halógeno está unido a un solo carbono. El haluro de alquilo que tenemos aquí es un haluro de alquilo secundario, porque este carbono que está unido al halógeno está unido a dos carbonos, y este haluro de alquilo que está unido, y este que está presentando aquí, que este haluro de alquilo, este cloro, que está unido a este carbono, es un carbono terciario, porque está unido a 1, 2 y 3 cloros. ¿Qué hace esto? Esto es sumamente importante porque cuando yo estudio reacciones de sustitución nucleofílica, yo necesito saber y clasificar el sustrato, porque si yo voy a hacer los haluros de alquilo terciarios y secundarios, sí reaccionan mediante una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1, porque la reacción ocurre vía formación del carbocatión. Ocurre la formación de un carbocatión secundario o terciario que son estables, mientras que si la reacción es una sustitución nucleofílica bimolecular SN2, van a reaccionar haluros de alquilo no sustituidos, haluros de alquilo primarios y secundarios, pero nunca mediante una reacción vía SN2 reacciona un haluro de alquilo terciario, porque el ataque nucleofílico se tiene que dar por la cara opuesta. Y es un proceso concertado en un SN2, veremos más adelante. Entonces, un haluro de alquilo terciario, el ataque por la cara opuesta está totalmente bloqueado. Por eso es importante clasificar el sustrato que yo voy a trabajar. Ok, con respecto a la nomenclatura del haluro de alquilo, recordemos que los haluros de alquilo los halógenos son compuestos subordinados, entonces tengo dos posibles formas de nombrarlas, por grupo funcional y por sustitución. Si yo lo nombro por grupo funcional, le asigno la prioridad al halógeno. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, voy a asignar al halógeno como el grupo funcional principal y en este compuesto yo lo llamo bromuro de etilo en vez de 1-bromoetano, que sería por sustitución. En este compuesto sería cloruro isopropilo, le estoy asignando prioridad al halógeno, yoduro es ciclopentilo y cloruro es ciclohexilo. Mientras que si yo lo hago por sustitución, asigno a prioridad a la cadena carbonada. Entonces esto sería un compuesto que, como podemos ver aquí, tiene 5 átomos de carbono. Este vendría siendo el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Y sería el 2-bromopentano. Este sería el 3-cloro, 3-metilpentano. Entonces le estoy asignando prioridad a la cadena carbonada. Y este sería el 2-cloro, 4-etil, 3-isopropil, hexano. Como vemos, aquí tenemos el orden de prioridad. Recordemos que los halogenuros de alquilo están muy abajo en la escala. Por eso es que yo hago esto. Si yo tuviera, por ejemplo, un ácido carboxílico o un éster, una amina, ya tendría la función principal
En este caso sería el grupo funcional, caso que no ocurre con los haluros de alquilo. Con respecto a sus propiedades, como dijimos al principio, vamos a estudiar las reacciones de sustitución nucleofílica molecular en torno a carbonos saturados con hibridación sp3. Entonces todos los ángulos de enlace tienen aproximadamente 109,5 grados centígrados y el halógeno, al ser más electronegativo que el carbono, genera un momento dipolar y este compuesto tendría un centro de carga parcial positiva que es susceptible a ataques nucleofílicos. Las estructuras, bueno, de estos compuestos va a depender de la cantidad de halógenos que tenga, porque como tengo hibridación sp3, si tengo el cloruro de metilo, este es un compuesto polar, tiene un momento polar resultante, porque el cloro es más electronegativo que el carbono, y un momento dipolar hacia arriba, y este es el resultante, y me da un momento dipolar de 1.86 device. Pero si, por ejemplo, tengo el tetracloruro de carbono, tengo 4 momentos dipolares parciales, pero el momento dipolar total es igual a 0 porque todos se cancelan y esta es una molécula no polar con un momento dipolar de 0 device. Ok, como mencioné con anterioridad, la estructura y las propiedades de los haluros de alquilo son muy importantes porque la diferencia de electronegatividad que hay entre el halógeno y el cloro hace que este centro sea un centro con una densidad de carga parcial positiva y va a ser susceptible a ataques nucleofílicos a compuestos que tengan pares de electrones libres o una densidad de carga negativa. De manera que va a ocurrir una reacción de sustitución donde se va a sustituir este X, que va a ser un grupo saliente, por un nuevo compuesto que es un nucleófilo que se denotaría como Nu. Bueno, sus propiedades físicas, como sabemos, tienen punto de ebullición y punto de fusión. El punto de ebullición, básicamente, los haluros de alquilo predominan dos fuerzas, la covalente polar que existe por la diferencia de polaridad entre el carbono y el halógeno, pero la principal fuerza de interacción electrostática que existe en este compuesto son las fuerzas de dispersión del hondo, que se generan y están presentes en toda molécula, básicamente producto que la frecuencia de vibración y de movimiento de los electrones no es sencilla, no es la misma en una molécula, no es constante, de manera que se va a establecer un momento, un dipolo instantáneo que va a generar un dipolo inducido. ¿Qué me genera esto? Que me va a generar puntos de ebullición. La otra fuerza de interacción, como dije, fue la fuerza de interacción dipolo-dipolo, que se genera por la diferencia de polaridad que existe entre el carbono y el halógeno. Entonces, ¿cómo influyen las propiedades físicas? Bueno, tenemos las propiedades físicas que a medida que yo en una serie homóloga, recordemos que una serie homóloga es aquella que nada más yo varío un CH2 y por ejemplo aquí paso del cloroetano del clorometano al cloretano, incrementa el punto de ebullición a medida que incrementa la masa molecular, porque lo que va a predominar son las fuerzas de dispersión de London en este caso. Y esto lo que genera es una densidad de carga positiva. Recordemos también, como vimos en el tema de propiedades físicas, que el área de contacto es sumamente importante. Los compuestos con cadenas lineales van a tener una mayor área de superficie y por lo tanto van a tener un mayor punto de ebullición que los compuestos con cadenas ramificadas. Como podemos ver aquí, si yo por ejemplo comparo dos compuestos con cadenas lineales como el bromuro de propilo y el bromuro isopropilo, el bromuro de propilo tiene mayor superficie de contacto y por lo tanto la masa molecular es la misma, 123 gramos mol, pero su punto de ebullición va a ser mayor, 71 contra 59. Una última cosa que hay que saber antes de terminar esta microclase es que los haluros de alquilo generalmente son más densos que el agua. Si yo tengo un bromo o un yodo en la molécula, va a ser más denso que el agua y se ubica en la fase de abajo. Pero si tengo un cloro, va a ser menos denso que el agua. Entonces, todo haluro de alquilo que tenga más de un átomo de cloro, al menos un solo bromo o un solo yodo es más denso que el agua. Pero si este haluro alquilo, como el cloruro de metilo, tiene un solo cloro, es menos denso que el agua. Y esto es sumamente importante a la hora de hacer extracciones ácido-base. Por ahora vamos a culminar el video y en la próxima clase continuaremos con las reacciones químicas. Muchas gracias por observar este video.